Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio de Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego. Bienvenidos a Diálogos Mundanos. El día de hoy estamos con Francisco Álvarez para hablar de cine y filosofía. Pero antes de darle paso a nuestro invitado, Diego, por favor, léenos el tema del día. Por supuesto, Noé. Hoy vamos a hablar de cine y filosofía. Actividades que son prácticas y también resultado de unas prácticas. O de esas prácticas. Salvo la primera película o la primera idea de la primera, seguro hay registro. De la segunda alguna vez debí haberlo, pero resultaría ocioso indagarla. Todas son parte de un continuo movimiento en el que, como una bola de nieve, lo nuevo es la continuación del anterior. El cine etimológicamente proviene del griego kiné, que quiere decir movimiento, captar, registrar aquello que se mueve de forma que logremos transmitirlo. Este movimiento registrado es probablemente una de las ambiciones más grandes del género humano, poder contener por fuera de la falibilidad de la memoria un fragmento de algo que existió y poderlo repetir a conveniencia. Sin embargo, la evolución del cine no solo permitió registrar el pasado, sino que se ha convertido también en una fórmula de cambiarlo, de usar el registro como una forma de performar la realidad presente, sea por medio de la ficción ficticia, si se puede decir así, y también por la ficción fabulosa de relatar algo con una intencionalidad que construye los tiempos presentes. El cine ha tenido un uso mágico y también un uso político. Como otros ámbitos del arte y la creatividad humana, no ha estado exento de convertirse en un campo de batalla por la búsqueda de sentidos y también de intereses. Contar una historia es también contar la historia, y en el contexto del Homo Videns, la cinematografía se vuelve central para configurar la sociedad del espectáculo de la que habló Debord. Lo cierto es que hablar de cine es hablar de algo y de muchas cosas al mismo tiempo. La disponibilidad de dispositivos tecnológicos y la democratización aparente del acceso a los bienes de la técnica han permitido que miles de personas puedan registrar el movimiento, pero no todas son capaces de hacer cine. ¿O sí? Seguramente esas y muchas otras preguntas podrá respondernos hoy Francisco Álvarez, director del Festival de Cine Contemporáneo Cámara Lúcida, a quien tenemos el honor de recibirlo en los micros mundanos para conversar sobre esto, sobre la filosofía detrás y, por qué no decir también adelante, del arte que surgió con la proyección de los hermanos Lumière allá en un París en diciembre de 1895. Bienvenidas y bienvenidos. Francisco, muchas gracias por darnos este tiempo a hablar contigo. Y antes de empezar con la tertulia, cuéntanos un poquito sobre ti y a qué te dedicas. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Es un gusto estar aquí colaborando con el gran proyecto de Mundana. Entonces es un gusto para mí compartir. Mi profesión es cineasta. Yo me dedico al trabajo del cine en varias dimensiones, porque el cine hay, digamos, toda una cantidad de oficios dentro de este mismo concepto, pero yo estoy especializado en programación de cine para festivales, como curador de cine para muestras para festivales, pero también soy realizador, también hago películas, tengo un par de películas, me enfoco más en el cine documental y en general la forma en la que yo programo y curo películas están especializadas en cines de la realidad, por así decirlo. Bien, Pancho, y empecemos por esto. Digo Pancho, Francisco, por la familiaridad con la que nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Si esta pretensión de registrar lo que ha pasado se ha convertido también en una forma de contar la historia, ¿cuál sería primero como el objetivo del cine en esta particularidad de Cámara Lúcida? Quisiera comenzar hablando de eso, del cine que vos quieres mostrar en tu festival. Bueno, mi trabajo en el Festival Internacional de Cine Cámara Lúcida se ha ido construyendo un poco, digamos, lo empecé muy joven y se ha ido, digamos, un poco construyendo en el paso, en el andar. Y he ido ahí como que, digamos, pasando por diversas etapas hasta encontrar no solo algo que me interese a mí, sino algo que también pueda dialogar con el público de esta ciudad en específico donde se desarrolla. Yo creo que los festivales no solo tienen que solo suceder desde una subjetividad, sino que encontrar un punto de relación con la ciudad, el territorio donde se desarrollan. Entonces, en estos años de experiencia, yo me he enfocado, me he especializado un poco en trabajar sobre cinematografías de lo real, llamadas cines documentales o cines no ficción, que aparte de eso dan una gran amplitud de categorías, pero sí me interesan todo lo que tenga este afán de contar parte de la historia
contar los lados B de la historia, hacerse preguntas sobre la historia humana, sobre el acontecer objetivable de lo que llamamos realidad. Básicamente sí, tengo interés sobre todos los cines documentales, los cines que vienen de lo real. ¿Por qué? Porque sí, pienso que justamente ahora pensar la realidad es urgente y las películas son una herramienta formidable para poder hacerlo. Me encantaría escuchar tu opinión y aprovecho para abrir las anécdotas. Cuando yo estaba en el colegio había un proyecto de cine que se llamaba Mirada Joven, no sé si alguna vez lo escuchaste. Claro que sí. O sea, de ley que sí. Y participábamos muchos chicos del colegio y me acuerdo que la persona que nos dirigía a este proyecto nos decía que el cine no solamente es una cuestión de técnica, no es solamente una estructura narrativa, es transmitir una emoción, entender la esencia así, para solamente de esa forma poderla contar de una forma auténtica. Entonces, obviamente, nosotros pelados de colegio no entendíamos nada. Y él hablaba de que tienes que filosofar, lo tienes que sentir, lo que quieres transmitir. ¿Cómo tú abordas un proceso así dentro de tu trabajo? ¿De qué manera filosofas sobre las emociones para plasmarlas en la montaña en la pantalla y así poder llegar al público? Bueno, yo siento que digamos, mis primeras películas como son procesos bastante personales. Yo también como tengo mucho interés sobre películas que se hacen sin la estructura, digamos, política que ha establecido el cine, ¿no? Que es una estructura jerárquica donde tienes departamentos, direcciones, productores, guionistas. De hecho, eso es algo de lo que me he distanciado mucho. Y mi práctica cinematográfica no tiene que ver con escribir un guión y hacer todo un proceso de producción. Es una práctica unipersonal donde trabajo de dos maneras. La primera es como llegar a un lugar o a un suceso, a un evento, a un hecho y esperar. Y empezar a hacer tres cosas. La primera, observo la realidad. Digamos, hay un cineasta que se llama Cao Guimarães que tiene una preciosa forma de definir esto. Él dice que hacer cine documental es como mirar un lago, pero tienes tres opciones. La primera es solo mirar el lago, la segunda es lanzar una piedra al lago y ver qué pasa, y la tercera es meterte en el lago, ¿no? Entonces son formas de intervención. Yo creo que el cine documental, su esencia misma, se construye, al igual que mi práctica, desde las maneras en las que yo intervengo en la realidad o no, o dejo de hacerlo, ¿no? Porque claro, uno a veces llega, filma, pero el hecho de que tú tienes un bagaje dentro tuyo ya te hace ver las cosas de una realidad. Aún así pienses que estás solo poniendo la cámara y filmando algo. Nada de eso, como tú filmas en un cuadro, en un rectángulo, y todo lo que dejas afuera es una decisión intuitiva que uno hace todo el tiempo. Y eso es chévere porque tiene que ver hasta mucho con el inconsciente, que el cine ha estado ligado siempre profundamente, ¿no? Entonces yo hago películas de dos maneras. La una es llegar a una realidad para intervenirla o no. Eso también depende. Así se construyó una película, mi primer documental, digamos, formal, que lo filmé en La Diablada de Píllaro, pero es una película que no tiene que ver mucho con La Diablada, sino como un personaje dentro de La Diablada. Yo ahí llegué porque sabía que quería hacer una película en ese lugar, en ese momento. Lo había pensado mucho tiempo, pero no sabía qué. Tenía mi mochila con mis equipos básicos, un sleeping. Y toda la gente veía la cámara y me abordaba y todos querían que les filme. Y un rato dije, no, me equivoqué. ¿Cómo pude haber pensado esto? Hasta que de pronto llegó el personaje de mi película y me dijo, ¿cómo le jode la gente, hermano? Tómese una cerveza que hace calor. Y como fue la única persona que no tuvo ninguna afán, digamos, de estar en una película, pero eso nos provocó una amistad, conocí como su historia de por qué él está ahí, y sucedió una película que se filmó los días siguientes, ¿no? Otra forma en la que yo trabajo las películas es conseguir archivos, digamos, materiales históricos. Sobre todo me gusta mucho trabajar con archivos de películas familiares antiguas, de home movies, indagar en las historias de esas imágenes, porque básicamente no es que haya historias, son tomas, gente que hace con el afán del recuerdo, de la memoria, memoria que luego igual la abandonan, ¿no? Como muchas de las cosas me encuentro a veces botadas en las calles, como cintas de 8 milímetros, VHS. Pero la cosa es que me encuentro con estas imágenes, con estos archivos, y especulo sobre una historia, ¿no? Y aún así, sean imágenes de otra cosa, me pueden servir para hablar de algo en específico, ¿no? Romper el ADN original de las imágenes y también usarlas plásticamente al favor de algo que tú quieres contar. Claro, ahora, sobre eso que vos has dicho me queda una pregunta, digamos, porque podríamos hablar de una neutralidad en el cine, incluso en este que pretende captar la realidad, porque vos decías lo que se deja por fuera del rectángulo es una decisión.
¿Qué tanto podemos pensar en el cine como un ejercicio solamente de hacer esto, no de lo que registro, presentarlo? ¿O siempre hay una historia que va configurando otras cosas y otras intenciones? A ver, esa es una pregunta compleja porque es amplia. Yo no sé si existe la objetividad en el cine y tampoco creo que deberían solo tenerla o no. Yo creo que ese bagaje, esa diversidad está como bien y es como que lo que le da su esencia. Pero sí, yo creo que una persona, cualquiera que sea, sabe imponer su perspectiva, sabe dirigir la cámara sobre lo que le llama la atención y ninguna persona va a hacer lo mismo con otra, la misma velocidad, el mismo movimiento. Entonces yo creo que por más que se planeen las cosas, hay una subjetividad que siempre va a estar presente, inconscientemente o no. Y tampoco creo mucho en la verdad del cine, ¿no? Yo pienso que eso, al ser un acontecer objetivable, lo real, atravesado por una subjetividad, como siento que es difícil como hablar de un concepto sobre una verdad del cine, si una película está en lo correcto, una película es cierta. Al final creo que los documentales especialmente, más que las películas de ficción, sobre todo las de entretenimiento, los documentales están hechos para poner una pregunta, ¿no? Para crear dudas. Y eso es algo que me llama mucho de esta forma de hacer cine con la realidad, que digamos, no dan por definidas las cosas, sino las películas sirven para entender un proceso y generarnos nuestras propias preguntas y pensarlas sobre nuestros propios contextos. Es complicado porque el cine está cambiando mucho y es algo que siempre me ha gustado como que a mí pensarlo como trabajador del cine, dentro de la gestión dentro del cine, ya sea en festivales, en películas, en otro tipo de circuitos. Mucha gente habla del cine como si fuese una sola cosa, una sola más homogénea, pero el cine en sí mismo es muy diverso. Así como hay diversidades de formas de hacer películas, hay diversidades de personas haciendo películas con una diversidad de perspectivas, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno que está pasando en Ecuador y que me parece súper, súper lindo y que la verdad nadie lo vio venir, es que justo en este momento del presente, las cinematografías más experimentales y más artísticas son las que están representando al país en los lugares más prestigiosos y grandes para el pensamiento del cine, del documental, ¿no? Como en su momento fue como el documental de autorrepresentación, como La muerte de Roldós, la película de los hermanos Restrepo que se llama Con mi corazón en Jambo, son películas de autorrepresentación. Estamos atravesando un momento donde las subjetividades profundas en el cine documental y experimentaciones como formales están como que creando un nuevo tiempo para el cine ecuatoriano, pero nadie piensa en este tipo de películas, ¿no? Como que hay fondos para cines de ficción, para películas comunitarias, pero simplemente todo este grupo de artistas que tienen, digamos, están suturados por una forma de pensar, de hacer películas, no pueden encajar en ningún fondo para hacerlas, ¿no? Por eso siguen siendo películas muy personales, pero sí, el cine es varios cines, ¿no? Es toda una diversidad de necesidades y de perspectivas que forman una gran comunidad. Y eso es lo lindo, porque la diversidad que buscamos en las películas es la diversidad que queremos en el público y la que queremos con los compañeros y compañeras de autores, ¿no? Justo lo que mencionabas de estas películas que se relacionan mucho con la historia del Ecuador. Vuelvo a citar a este director de este proyecto que participé hace muchos, muchos años. Y él decía que no es por nada que las películas que llegan a la pantalla grande en el país son las que hablan sobre el fraude bancario, sobre los problemas políticos y económicos a finales de los 90. ¿Tú crees que existe como una identidad cinematográfica ecuatoriana muy marcada o estamos empezando como a crear una nueva voz propia en el cine? A ver, yo creo que en Latinoamérica hubo unas décadas que eran los años 60 y 70, donde se fundaron en la mayoría de países lo que se llama la cinematografía nacional. Por ejemplo, en Cuba, con un manifiesto llamado el del tercer cine, como los cineastas se reunieron, pensaron su momento, pues se pusieron como objetivos y pautas para dirigir su pensamiento y hacer películas. En Bolivia pasó lo mismo con el movimiento Ucamau, que hicieron películas indigenistas. En Brasil pasó lo mismo con Glauber Rocha y un movimiento enorme y riquísimo, pero Ecuador no tuvo ese momento. Ecuador no tuvo ese momento porque el cine, digamos, era todavía algo solo basado en el espectáculo. En ese momento hacer cine tampoco no era tan fácil como ahora. Básicamente las herramientas eran como rollo celuloide que tenía que ser revelado, que tenía que luego ser proyectado. Las películas se hacían en una dimensión que a mí me parece mucho más compleja que en la actualidad. Y entonces este fenómeno de que no haya existido ya una cultura anterior al cine
hace que nosotros nos hayamos saltado este paso histórico. Ecuador no está dentro de este movimiento latinoamericano y fundó también su cinematografía nacional. Aquí el cine empieza, si bien hay una primera película y han habido unas cuantas películas a lo largo de los últimos 100 años, justo recién cumplimos 100 años de cine ecuatoriano, pero son como muy pocas, muy escasas, que no pueden hablar de un movimiento, de un pensamiento. Son propuestas muy dispersas. El cine Ecuador se potencia al final de los años 90, creo, me parece, mediados puede ser. Creo que se redescubre mucho en los años 2000. Ya empiezan como a ver varias películas de ficción, varias películas documentales, pero yo creo que no se ha llegado a decir, bueno, esto es un rasgo digamos, muy concreto. A pesar de que estas películas de autorrepresentación, los documentales igual de Alfaro Vive Carajo, de Roldós, de los hermanos Restrepo, han fundado un pequeño grupo de películas que hablan de la representación nacional, cómo nos vimos en nuestros sucesos fuertes. Es algo que también se diluyó un poco con el tiempo. Entonces yo creo que más bien siento que en la actualidad todo este gran movimiento, este gran, digamos, colectiva, comunidad, de gente que está haciendo películas profundamente personales, profundamente individuales, sin los cánones de los equipos técnicos y de estas jerarquías del cine. Creo que ellos son más bien los que están por primera vez formando algo que se puede pensar y se puede proyectar como un inicio de una cinematografía nacional marcada. Claro. Y a propósito de los 100 años del cine, leía justamente en este centenario, no existe la película. Exacto. O sea, hay la referencia, pero no existe. Y eso es un poco... Lo especulamos, ¿no? Que ahí estuvo, se hizo. Claro, parecería un fantasma que recorre la cinematografía ecuatoriana. Y quería preguntarte porque finalmente hay una corriente que al menos si vos le preguntas a una persona cine ecuatoriano siempre va a pensar como en el exotismo, ¿no? De que somos un cine que solamente está contando cosas que poca gente entiende. Ajá. Parecería que es así, pero... ¿Qué sentido tiene? Porque cuando vos vas a ver películas de ecuatorianas, efectivamente te quedas con otra sensación que ir a ver una película comercial, digamos, de la que se expone tradicionalmente en una sala de cine. ¿Hay una intencionalidad ahí? ¿Hay un mensaje? ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, yo siento que, y también tiene que ver un poco con la pregunta anterior. Por ejemplo, también, claro, en los 90 nace el hito ecuatoriano que es Ratas, Ratones y Rateros, que nace dentro de un fenómeno latinoamericano que se llamaba el cine miserabilista, que sí, básicamente era como retratar eso, lo que estaba pasando en lugares poco privilegiados de la vida, como lugares donde muy violentos, etc. Entonces, bueno, a veces hay una cosa, ¿no? La gente a veces entra a las salas de cine. Al menos yo cuando estaba cursando la universidad tenía esa impresión y que la gente decía, bueno, otra película ecuatoriana y a veces con mucho recelo y totalmente optando hacia la negatividad y creo que yo también lo hice en algún momento, ¿no? Y decía como no empatizo con las películas de Ecuador, no sé. Pero sí hay una extrañeza. Ahora yo que he estado participando de varios festivales en Ecuador, yo creo que es chévere porque antes, claro, eran tan pocas las películas que se estaban haciendo. Y ahora en verdad sí se están produciendo muchísimas más películas, no solo por fondos estatales, sino por iniciativa propia de las personas. Y tiene que ver un poco con el acceso más asequible a los equipos de filmación y de realización. Pero yo siento que la gente, el público como general, todavía no sabe qué esperar del cine ecuatoriano. Creo que sí hay una incertidumbre, una sorpresa. Y bueno, hay que decirlo, hay películas disfrutables y otras que no lo son en el mismo nivel. Hay películas que se aplauden y otras que definitivamente uno dice, bueno, como son mucho más difíciles por muchas razones. No voy a hablar de lo bueno o lo malo, creo que esa dualidad es también negativa de verla solo así. Pero sí, yo siento que hay una lucha como común de que el cine ecuatoriano esté mucho más presente en muchos más espacios para que también unos estigmas que yo siento que sí existen contra el cine ecuatoriano cambien, ¿no? Pero sin embargo, hay veces, en Cámara Lúcida me pasa mucho, incluso en funciones donde hay 10 personas o como en otras está 60, de pronto como alguien ve una película y dice, ¿en serio? ¡Qué loco! ¿Eso es ecuatoriano? No sé. Eso nos pasó como con una película en la última edición que hicimos hace 2 años, en el 2022, de Mario Rodríguez Dávila. Pasó una cosa, nadie entró
a ver como la película por un evento afuera. Y de pronto las pocas personas que estaban, muchas dieron un diálogo súper loco y le descubrieron a Mario como cineasta y luego se creó un vínculo de apoyo para que alguien que estuvo en esa sala, vio su película, le esté ayudando a hacer la nueva película de él. Entonces, como eso es chévere de los festivales también y creo que es parte de la invitación actual y del compromiso de hacerlos, invitar a la gente, al público a que descubra sus cinematografías nacionales, que no son los audiovisuales que ves en YouTube, que no son los reportajes, sino son personas que están como teniendo una intención sensible, una intención artística, plástica, para, digamos, contar sus diversos contextos o imaginarios. Creo que más bien, no sé si respondí bien, pero creo que ese momento está por comenzar. Creo que estamos en un momento donde se va a renovar la perspectiva de un público ampliado para reconocer el cine del país. O sea, se vienen cositas. Se vienen cositas. Justo ya que mencionas al festival, uno de los más importantes en Latinoamérica y el más importante en el país, ¿cuál ha sido el impacto de Cámara Lúcida en la escena cinematográfica de Cuenca y en el país en general? ¿Cómo ha llegado a evolucionar desde su primera edición? Bueno, nosotros se fundó una edición muy joven, la verdad, aprender del camino, pero esta edición fue una respuesta total al fenómeno que nosotros vimos con lo que pasaba con el Festival de Cine de la Orquídea. Sentimos que fue una respuesta totalmente directa y obviamente a desnivel total, ¿no? Económicamente hablando, de entender, o sea, cuál era el papel de un festival. Si bien hay muchísimas cosas rescatables de lo que pasó en el Festival de Cine de la Orquídea, nosotros, y me refiero a nosotros de yo y varios compañeros que seguimos haciendo Cámara Lúcida hoy, nos dimos cuenta que, bueno, ese era un espacio para cierto tipo de películas, para cierto tipo de cineastas ecuatorianos y definitivamente no era un espacio para otros. También nosotros sí sentimos que no hubo un compromiso real con la comunidad de jóvenes de estudiantes de cine de la ciudad. Sentimos que estábamos todos como ligados a papeles ni siquiera secundarios, sino como, o sea, lo digo con todo el respeto, o sea, yo cuando tuve mi oportunidad laboral ahí 2 años era para abrir y cerrar puertas. Y entonces sentimos que no era justo eso y dijimos, bueno, o sea, como no solo hacen bien las cosas, entonces no nos quejemos también. O sea, si bien hacen cosas chéveres, hay cosas cuestionables, pero bueno, pues ejercitémonos haciendo algo como un poco diferente. Y nosotros, el objetivo principal fue como que albergar a cineastas, artistas del cine ecuatorianos que no tenían acceso a otros espacios por las libertades de sus películas, porque son películas mucho más autorales, con búsquedas estéticas o filosóficas mucho más profundas. Y son por eso también películas quizás un poco más difíciles, o sea, no son, digamos, no van a ser entretenimiento. Y creo que ese fue el papel con el que nosotros comenzamos. Comenzamos con ese compromiso con estas otras cinematografías del Ecuador que estaban totalmente separadas del centro, ¿no? A raíz de eso, la primera edición como fue una sorpresa total, pero encontramos que espontáneamente tuvo un éxito. Lo que ha hecho el festival ahora es como crecer muchísimo. Hemos afinado muchas cosas, hemos aprendido en el camino, nos hemos asesorado muy bien también y nos hemos la jugado también. Nos hemos puesto en riesgo cosas como a veces veo atrás y digo, por Dios, como, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué fuego nos motivaba, ¿no? para tomar estas decisiones como tan locas. Pero de repente el festival empieza a crecer a raíz de que gana su primer fondo del Estado, entregado por en aquel entonces el ICA, el Instituto de Cine, autónomo que existía y ya no existe en Ecuador. Ganamos el primer fondo para hacerlos y eso nos potencia muchísimo. Usamos, digamos, con mucho respeto el dinero y con el pasar de los años ahora nos hemos establecido incluso como uno de los festivales autorales más importantes de Latinoamérica, no por la magnitud de nuestro festival, pero sí por el cuidado de la propuesta que ofrecemos al público. Hay una cosa bueno, 2 preguntas de aquí. Una que es muy banal, pero que siempre la gente que habla de cine dice, eso es cine, eso no es cine. ¿Quién tiene el derecho de determinar, digamos, efectivamente qué podemos decir que es cine, que es una grabación, que alguien tiene la valentía de exponerla? Yo creo que ese lugar común es bastante tóxico. O sea, ahora, además, porque hoy estamos viviendo un momento que va a cambiar para siempre la forma en la que se van a empezar a hacer películas, que es que todas las personas son, digámoslo, entre comillas, como cineastas en potencia. Ahora todas las personas tienen un dispositivo de registro audiovisual, la sacan, filman lo que quieren, registran lo que quieren, hacen su archivo personal, lo publican constantemente, tienen un público. O sea, el fenómeno de TikToks y de gente que está como teniendo herramientas narrativas, banales o no, es como absurdo la cantidad de audiovisual
que la gente consume hoy en día, que está metida y que estamos de alguna manera hasta obligados a consumir, ¿no? Quienes decidimos tener un aparato, un smartphone y el acceso al Internet. Pero, o sea, a veces yo he visto ya como cosas formales. Hubo un museo que propuso un evento online donde hubo un curador que estuvo como un par de años husmeando en YouTube cosas que la gente subía y de pronto encontraba registros profundamente bellos de gente totalmente desconocida a la que ya ni siquiera puedes acceder. Y entonces yo creo que, bueno, eso es cine y eso no es cine, pasa por una percepción individual como que no puedo todavía como un poco entender, pero yo creo que, o sea, nosotros no estamos en el papel de juzgar si es o no cine, porque igual el concepto del cine ya es un término un poco en crisis, ya se ha expandido mucho, o sea, no sé, pero yo creo que básicamente el cine es un lugar que no solo es una forma de hacer películas, no para que sea cine tienen que verse de una manera, el cine es una actitud en la que nosotros enfrentamos el audiovisual, es una postura. Chévere, Francisco, el tiempo contigo ha volado y quiero agradecerte el tiempo que nos has dado. Antes de cerrar, por favor, extiéndenos la información para el Festival de Cine Cámara Lúcida. Bueno, el Festival de Cine Cámara Lúcida va a tener su 8ª edición desde el 16 al 31 de octubre. La entrada a todas las proyecciones es gratuita. Hemos decidido hacer todo el evento gratuito. También tenemos talleres formativos y de intercambio de conocimientos gratuitos con inscripción previa. La película inaugural se va a proyectar en el Multicines del Millennium Plaza con acceso libre. Es la película Los Hiperbóreos, una película estrenada en la sección que se llama La Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Es una película de fantasía, de animación, pero a lo largo del festival, el festival se va a realizar en la sala del Parque Cuenca. Sí, es en el 5º piso del parqueadero Parque Cuenca, frente a la Plaza de Santo Domingo. Donde era el cine. Donde era el Teatro Cuenca, correcto. Bueno. Las entradas van a ser igual como gratuitas y vamos a tener todo un largo plazo de tiempo para acercarnos a ver películas muy diversas, muy diferentes, pero todas muy valiosas e importantes. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que se acerque a tener otra experiencia audiovisual diferente a la de su celular o no, pero sobre todo a volver a este espectro de reunirnos en una sala oscura a ver películas en conjunto, ¿no? Chévere. Bueno, también hay una parte más formativa, entiendo, talleres y discusiones que están haciendo, entonces creo que es muy importante poner en relevancia, ya es el octavo festival, entonces más bien sobre eso. Sí, la verdad tenemos como muchos invitados nacionales e internacionales, los talleres formativos son como súper importantes, hay muchos que necesitan formación previa y otros que no. Toda esta información pueden encontrarla en nuestra página web, que es www.festivalcamaralúcida.com, o en nuestra cuenta de Instagram, que es Cámara Lúcida Festival, o en nuestro Facebook, que estamos como Encuentros Cinematográficos Cámara Lúcida. Toda la información ya está siendo disponible, sobre todo en Instagram. En la web ya va a estar refrescado todo desde el día jueves. ¿Qué fecha es el jueves? Pero bueno, ya lo podrán ver. No hay que entrar en detalles. Pero eso, como les invitamos a todas y a todos a que se acerquen al festival. Siempre el objetivo de nuestro festival no solo es proyectar películas, sino crear una comunidad temporal y discutir sobre ello. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Noé, ha sido un gusto una vez más encontrarnos. Decirle a toda la gente, una vez más, participen de Cámara Lúcida. La discusión del nombre, eso creo que es algo que nos queda pendiente porque es un artilugio interesante de hace algunos años y que, bueno, en todo caso, agradecer a IDEM Studios siempre que nos permite estar en este espacio para poder grabar Diálogos Mundanos. En octubre estamos, pues, con 2 festivalotes en Cuenca, el Escenarios del Mundo y también Cámara Lúcida, así que a toda la gente que pueda participar. Y ya para noviembre vamos preparando motores porque se viene el Día de la Filosofía y la edición número 4 de nuestra revista, así que prepárense que también por la parte filosófica se vienen cositas. Agradecerles y por supuesto que la palabra siempre nos encuentre. Nos vemos en el festival y muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Adiós.